Bienvenidos un día más al canal de BTC Consulting 360. Como sabéis, estamos intentando traer personas que aporten valor más allá de Bitcoin también, ¿no? Es decir, de ver otras cosas, de intentar complementar pues, un conocimiento sobre toda la realidad económica, social y otras índoles. Y hoy tenemos con nosotros a un grandísimo amigo, que es Dragón Oro Plata. Muy buenas, ¿cómo estás, caballero? Hombre, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, Álvaro. Ya nos conocemos de hace años y la verdad es que sí. Encantadísimo de estar aquí contigo. Y tenemos con nosotros también a Decentra, que nos acompaña una vez más pues para charlar un poquito sobre oro, plata y Bitcoin. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí encantado de estar y deseoso de escuchar a Dragón, Oro y Plata, porque le intenté echar el lazo hace algún tiempecillo para Watch Out y no se alinearon los astros, a ver si ahora podemos tener una charla, aunque sea así, y aprender mucho sobre el tema. Sí, fue una auténtica pena. Tenía justo viajes de trabajo y que no me podía escapar y eso que me avisasteis, me invitasteis con muchísima antelación. Y bueno, pues agradecidísimo que pensarais en mí en ese momento y seguro que algo hacemos en el futuro. Vamos, justo te iba a decir que no te vas a escapar, o sea que no te preocupes. Ni pretendo, encantadísimo. Yo conocí a Dragón, además de en Twitter, en el gran evento de los locos de Wall Street en Madrid, y pues desde entonces pues te tengo un cariño especial, ¿no? Cuéntanos un poquito qué haces, dónde te puede encontrar la gente, a qué te dedicas dentro del ámbito del oro y de la plata, y quién eres. Preséntate un poco. Bueno, pues yo básicamente soy un inversor privado, como podéis ser cualquiera de vosotros, la gente que nos estáis escuchando. Y bueno, pues invierto en un montón de activos. Que invierto, pues, imaginaos, pues en renta variable, Bitcoin, bueno, pues en todo un poco, pero me ha dirigido un poquito vamos a decir, ese hueco que había hace unos añitos cuando empecé con el canal en la parte de oro y plata, que siempre me ha atraído por el mismo motivo que me atrae Bitcoin, es decir, bueno, ese sentimiento de estar invertidos y de proteger a largo plazo al margen del sistema. Y la idea principal es, como siempre, y yo creo que es algo compartido por los dos activos, el de bueno, pues funcionar necesitando lo mínimo del sistema, ¿de acuerdo? Evidentemente, y esa era la idea. Entonces me centré en oro y plata, que siempre me encanta, y me encantó en ese momento, pero insisto, soy inversor privado y toco muchos palos. Y bueno, pues desde ahí el canal fue creciendo, de una cosa que fue medio una broma, fue creciendo y la broma se hizo pues bastante pesada, ¿eh? se hizo intensita. Pero bueno, encantadísimo porque me divierte un montón, pues bueno, divulgar, compartir y bueno, pues un poquito comunicar, ¿no? Lo que es oro, plata y también lo hago un poquito extensivo porque yo creo que es todo uno, ¿no? La parte de energía, de macroeconomía. Bitcoin toco poco porque tenemos grandísimos especialistas en español y entonces ahí tampoco no aporto gran cosa, ¿no? Más allá de ese sentimiento común al respecto de tener un activo y de poseer un activo independiente. Y bueno, pues ahí estamos, haciendo carrera y disfrutando del día a día como divulgador y como creador. La primera vez que nos vimos, que quedamos ya en persona, cambiamos un libro de la filosofía de Bitcoin por una onza de plata. Sí, me acuerdo perfectamente. Yo me acuerdo mucho de ese momento porque la onza de plata en ese momento ya estará en torno a veintipocos dólares, ¿no? $28, una cosa de ese estilo, y ahora está en torno a 60, más o menos. Sí, 62, pero yo encantado porque el libro lo vale, ¿eh? O sea, el libro lo vale, está muy bien pagado. Y una de las cosas que me comentaste de cómo habías descubierto, o creo recordar yo, porque yo también tengo en la cabeza últimamente, de cómo te había llamado mucho la atención la plata, es porque para sacar la plata, para extraer la plata correspondiente a una onza, era necesario mover 10 toneladas de tierra y luego moverlo y todo eso. ¿Podrías comentar un poquito más en detalle ese proceso de cómo llegas a plata, oro, a interesarte por todos esos metales? Sí, es exactamente así, recuerdas muy bien, Álvaro. Yo, bueno, he trabajado por motivos profesionales pues en bastantes sitios. He trabajado en África, he trabajado en América, he viajado bastante, sobre todo en muchos temas de tocar,
¿no? Curiosamente, pues materias primas, bueno, pues algo que te hace estar expuesto, digamos, a la realidad sobre el terreno. Y entonces yo, pues bueno, pues cuando empecé a invertir, en principio de mi carrera profesional, pues claro, te das cuenta de ciertos activos en los cuales te encuentras cómodo. Yo en la energía me encuentro cómodo, en partes extractivas, minería me encuentro cómodo, pero claro, yo decía, viendo algunos foros, oye, pues esto de la plata, porque a mí me llamó curiosamente antes la plata que el oro. Yo soy platero origen. Y es un poquito como explicas, Álvaro. Yo no entendía, no entendía, sabiendo lo que hace falta para crear una operativa en mitad de África o en mitad de Sudamérica en un desierto, y que la plata en aquel momento cotizaba a 16, $17. Y decía, pero si es que no puede ser que una onza de plata en divisa fiduciaria valga lo mismo que un Mac menú. O sea, entonces a mí no me entraba en la cabeza, ¿no? Es decir, no se me escapa esto. O sea, para que tienes que montar carreteras, infraestructuras, el red eléctrica, llevar allí gente. Pero claro, la plata no se encuentra en París, en Nueva York y en Madrid, ¿no? O sea, se encuentra pues en sitios muy remotos. Entonces ahí me llamaba un montón la atención. Entonces empecé a interesarme más, a investigar, a buscar los procesos, a buscar pues bueno, pues como cualquier investigador, cualquier inversor, ¿no? Que busca una inversión que ve con potencial. Y a partir de ahí me fui metiendo, metiendo, metiendo. Luego, en paralelo, evidentemente, llegó también el oro, me fui metiendo, metiendo, metiendo. Siempre me había interesado también la macroeconomía como hobby, con lo cual lo mezclé todo un poquito y bueno, pues desde entonces es un camino que llevo recorriendo y de manera, pues, afortunadamente muy feliz viendo cómo están los precios ahora de los dos activos. ¿Y cómo ves la propuesta de valor tanto del oro como de la plata? ¿Cómo ves, qué es lo que aportan? Porque ya sabemos que muchos inversores, como esto no tiene, como ni Bitcoin, ni el oro, ni la plata, tienen flujos de caja, pues no saben valorarlos, no saben ver si sirven para algo o no ven esa utilidad. ¿Qué utilidad o qué valor, mejor dicho, le ves al oro y a la plata? Son dos propuestas totalmente distintas y complementarias, ¿eh? La propuesta del oro es un activo de riesgo cero, colateral cero, no pertenece a nadie. Es una propuesta similar a Bitcoin, ¿de acuerdo? Es un activo que últimamente está, y cuando digo últimamente, yo me atrevo a decir que desde 2022, o quizá un poquito antes, está bastante de moda y lo podríamos situar en la guerra de Ucrania, ¿no? Los activos, ya sabéis, activos nacionales, de bancos centrales, se componen básicamente en la parte de activos de deuda americana o deuda de otro tipo, cash y oro que se mantenía razonablemente estable en ese balance de bancos centrales. ¿Qué ocurre a partir de 2022? Que la Unión Europea, Estados Unidos, deciden penalizar a Rusia congelando activos en el extranjero. Si hay algo que tienen en común los activos que he mencionado, que no lo tienen el oro ni Bitcoin tampoco, es que son fácilmente confiscables a poco que pase por un banco americano. Es decir, cualquier Treasury Bill, deuda americana, cash, los propios dólares, pues lógicamente cada vez que, y antes o después van a pasar por un banco americano, son fácilmente trazables y confiscables. Entonces hubo un montón de países que decidieron no proteger, ¿no? Proteger, vamos a decir, sus activos futuros. Y tenía una exposición muy amplia, y la siguen teniendo, al dólar, pero decidieron ir poco a poco aumentando sus reservas de oro. Tal manera que en tus bóvedas, ¿no? Igual que en tu wallet, el oro es inconfiscable, ¿no? Entonces, pues básicamente ese fue el primer efecto de colateral. Luego sirve también, eso es a nivel macro, ¿para qué sirve? Luego, a nivel personal, como inversor personal, sirve para hacer y equilibrar el riesgo de cartera, de cualquier cartera, ¿eh? Estamos hablando de renta variable, porque es algo, es un activo que tiene una volatilidad bastante reducida. Es cierto que no en los últimos años, que ha subido un 70%, entonces, claro, tampoco decir es que justo este año, pues resulta que no, pero históricamente tiene una volatilidad
bastante, bastante reducida, que hace que cuando el resto de los activos se comportan de manera regular, el oro sirve como soporte a cualquier cartera, básicamente. Entonces, bueno, pues esa es otra de las razones. Entonces, cuando tienes una cartera equilibrada, haces unos numeritos y es capaz de mejorar tu ratio Sharpe. Es decir, si es renta variable americana, renta variable española o lo que sea. Entonces, numéricamente, estadísticamente, te da esa ventaja. ¿Ese cuánto tanto por ciento de oro hay que tener? Pues oye, no hay una cifra. Yo siempre digo que cuanto menos te creas el sistema, más oro tienes que tener. Igual que cuanto menos te creas el sistema, más Bitcoin tienes que tener, ¿no? Exactamente, es que van en paralelo, tienen una filosofía muy similar, ¿no? De una manera estadística, matemática, los rangos de cartera de riesgo mínimo con oro está aproximadamente en torno al 15%, ¿de acuerdo? Pero es indicativo, pues se puede tener más, se puede tener menos y se puede tener pues, de muchas maneras. Se puede tener en físico, y se puede tener bastante ETFs, etcétera, como nos gusta, y ahí sí que, por supuesto, esa identificación con Bitcoin total, ¿no? De si no lo tocas no es tuyo, ¿no? If you hold it, pues misma historia, pues lógicamente perdón, sí, luego hablamos de eso, si quieres. Yo le quería preguntar a Decentra porque en la conferencia de Bitcoin, de Madrid, en Watchout, hubo un debate al que Dragón no pudo asistir, sobre el oro versus Bitcoin, ¿no? ¿Recuerdas los argumentos que se dieron allí? ¿Qué posiciones había? ¿Qué posturas había? Porque al final es verdad que, aunque a veces también nos tiramos nosotros un poquito de beef, para farmear interacciones, ¿no? Pero sí que nos gusta mucho esa comparación del oro versus Bitcoin, ¿no? ¿Qué argumentos expusieron allí? Pues, hubo un poco visiones, la verdad que como bien comentas, ¿no? Fuera de cámaras, todo el mundo es un poco fan de ambos activos, aunque sí que hubo, alguno, Felipe Goicoechea de Criptomonedas TV, que, decía: "Es que, Bitcoin es superior al oro en todos los aspectos", ¿no? Y ahí fue donde hubo un poco debate sobre todo el tema de la divisibilidad de Bitcoin versus la posible divisibilidad o no del oro, y sobre el tema de la inconfiscabilidad y sobre todo el tema donde hubo más debate era en la transportabilidad, ¿no? El típico argumento de tú no puedes pasar la frontera con 8 lingotes de oro, pero sí puedes pasar la frontera con 8 bitcoins, ¿no? Entonces, ahí hubo un poco el debate, al final, pues, hubo puntos a favor, puntos en contra, pero a mí me gustaría conocer tu posición, Dragón, en estos puntos que acabo de comentar, ¿tú cómo los ves? Pues yo veo que son complementarios, porque realmente el oro, si te sirve para lo que te tiene que servir, que es para darte esa estabilidad en cartera y en la parte física, tampoco hace falta que te lo lleves demasiado lejos, ¿vale? Entonces es algo que no tiene una limitación. Igual que tampoco, si alguien pregunta, oye, ¿cuándo fue la última vez que cualquiera de nosotros viajó con más de 10.000 euros en un avión? Pues seguramente sea nunca. ¿Vale? Me refiero en efectivo. Puede darse, ¿no? Siempre hay un elemento extraño que puede ser, no, es que claro, están, yo qué sé, están atacando mi país, tengo que salir corriendo. Bueno, pues oye, pues sí, ¿no? Pero vamos, son elementos bastante extremos que normalmente no hace falta llegar, pues eso, a esos extremos, decir, no, es que voy a transportar. Bueno, pues sí, pero no hace falta, ¿no? Yo creo que el oro ocupa muy poquito espacio, que tiene mucho valor liquidativo de manera local, es decir, con vecinos, amigos y gente próxima, tiene una liquidación inmediata también. Y teniendo un poco y guardado de manera razonable y de manera discreta, y de manera, hablo de, por supuesto, de manera discreta frente al sistema y, por supuesto, frente al resto, y en esa parte es común con Bitcoin, pues no tienes que tener ningún problema. Esa por la parte de la transportabilidad. Luego, por algunas otras partes, como por ejemplo divisibilidad, hombre, la verdad es que la parte más divisible del oro es la plata. Es así de simple. O sea, es que por eso siempre ha ocurrido así. Es decir, nadie iba al mercado a comprar, eh, pues eso, carne o pan con una onza de oro. Eso no ocurría, ¿no? Igual que tampoco nosotros vamos ahora a un supermercado
a hacer una compra de 15, 20 euros con un billete de 500 euros, ¿no? Lo más normal es que te digan, pues no lo siento, no te voy ni a cambiar, ¿no? Porque no va a ocurrir. Pues para ese tipo de, vamos a decir, divisibilidad mínima, tienes la plata. Siempre ha funcionado de esa manera, el rango 15-1, y se ha funcionado en los intercambios comerciales de 4.000 años con oro y plata trabajando de manera conjunta. Con lo cual, aparte de la divisibilidad, en la parte práctica, estamos hablando de tocar, ¿de acuerdo? No le veo grandes historias. Quizá, vamos a decir que el rango más mínimo, 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 que es como sería ahora una moneda de 10 céntimos, ya era, por ejemplo, el cobre, que no tenía un valor real y que solo ayudaba a hacer esa transacción de pues, media libra de pan, ¿no? Pero lo que ha comprado el oro siempre han sido tierras y voluntades, ¿no? Y la plata lo que ha hecho ha sido cobrar salarios y hacer la vida diaria se hacía con plata, ¿no? El oro era pues para comprar tierras, comprar voluntades, comprar ejércitos, comprar países, ese tipo de cosas, ¿no? Y como reserva. Entonces, no tiene que perder, creo, el oro esa funcionalidad como reserva. Insisto, de nuevo también para nuestra cartera, para nuestra manera de hacer, ¿no? Entonces es algo que tiene que salir tirando a muy poquito de donde lo tengas guardado, ¿no? Por esa parte también engancho con la parte de la transportabilidad, ¿no? Tiene que salir muy poco realmente de, de donde lo tengas. Y bueno, pues ahí yo creo que hemos hablado de transportabilidad, hemos hablado de divisibilidad y recuérdame alguna más. Ah, la inconfiscabilidad. Esa también es interesante. Hay mucho mito al respecto de la inconfiscabilidad y siempre se viene la parte de nuestro amigo en los años 30, ¿no? Franklin Delano Roosevelt, y el año 32, ¿no? Del famoso Enactment Act, etcétera. La orden exactamente. Realmente esa orden ejecutiva, como todo, ¿no? Es como si se hace una orden ejecutiva para confiscar Bitcoin, ¿vale? Tenemos de llegar y sale una orden ejecutiva 6138 y hay el señor presidente de la Unión Europea, el señor von der Leyen, que dice que usted tiene que entregar todos los Bitcoin que tiene usted a las autoridades y se le va a pagar un precio fijo de $100.000 por cada Bitcoin, ¿no? Entonces, hasta ahí. Dice, y con penas tremendas, ¿no? De, que no lo fueron tanto, pero tremenda. Entonces, cualquiera de nosotros que estamos escuchando dice, pues va a ser que no, obviamente. Sí, a los 2 años, cuando fueron monedas de coleccionistas, que fue muy curioso. Ahora vamos a la historia completa de la película. Entonces, claro, ahí cualquier persona, vamos a decir, que es recelosa del sistema, lógicamente, ya tenga Bitcoin, o en este caso, si lo hacemos con oro, pues tenga oro, pues se queda su valor y no entra por la parte de entregarlo. De hecho, se habla que solo se entregaron en torno a un 30% de las monedas que eran de curso legal. Era básicamente como si dijeran ahora que los billetes de 20 euros actuales de color azul dejan de funcionar y te los van a cambiar por unos verdes, ¿no? O sea, que era una cosa de ese estilo. Aunque ya deberían estar avisados, porque justo el año antes eliminaron el patrón oro en Gran Bretaña y en Alemania, con lo cual algo se tenían que oler. Pero bueno, vamos a dejar que la buena fe del ciudadano hacía que hicieran el cambio. Realmente había penas de cárcel amenazantes que nunca se llevaron a cabo porque es inconfiscable, no pueden ir casa por casa. Hablo de una situación normal en un Estado democrático. ¿eh? Exactamente, no puedes llevar militares casa por casa sin ni siquiera saber que lo tienes, porque claro, ¿quién sabe que tienes oro o que tienes Bitcoin? No lo sabe nadie. Y con todo esto que estás comentando se me viene a la cabeza una analogía, ¿no? El oro sería como el Bitcoin, compra voluntades, compra gobiernos, compra... eh, la plata sería como el Lightning Network, que sirve para hacer intercambios, para hacer pagos. Y esto último que comentabas, ¿no? De que los soldados no pueden ir casa por casa, es como que los gobiernos intentaran ir precisamente casa por casa a descubrir dónde tienes nodos, ¿no? Dónde hay nodos de la red de Bitcoin. Correcto. Bitcoin, exactamente.
Exactamente. Sería como si, porque realmente cuando entra un militar en casa y te pone una pistola en la cabeza, le vas a decir dónde está el oro, le vas a decir tus claves Bitcoin y le vas a dar hasta la receta de croquetas de tu abuela, porque tienes una pistola en la cabeza o está amenazando a tu familia. Con lo cual, inconfiscabilidad es igual de confiscable con una pistola. Si no hay pistola de por medio, es extremadamente costoso ir por casa, ¿de acuerdo? Y tampoco va, ya digo, tuvo un éxito extremadamente relativo en la parte de esto y solo se entregaron de manera voluntaria los grandes, vamos a decir, los ciudadanos que, bueno, crédulos con el sistema. ¿Hubo penas de cárcel para gente que no entregó? Apenas se conocen 2 3 casos y fueron porque estaban buscando otra cosa. Es decir, por ejemplo, había uno de las personas que fueron condenadas por tenencia ilegal de oro, fue porque estaba siendo investigado por un tema de impuestos y un tema de bueno, varias cosas y fueron lógicamente a abrir su caja de seguridad en el banco y además apareció el oro. Entonces, más allá de la parte de te voy a meter 5 o 6 años por impago de impuestos, además te voy a meter uno más o dos más por tenencia de oro, ¿no? Pero era ya una consecuencia, ya era algo a mayores, pero un ciudadano normal y corriente que tuviera oro nunca fue a la cárcel y nunca fue perseguido. Y siguiendo un poquito con la historia de Álvaro, es imposible hacer que esas monedas que eran de curso legal desaparezcan de, pues eso, de la circulación o por lo menos de la tenencia particular. Entonces, ¿qué es lo que decidieron hacer? Bueno, pues lo vamos a declarar eh, al 1 o 2 años, como son monedas que ya están fuera de circulación, ya son numismática, con lo cual ya las puedes tener. Venga, ala, ya está. Así de fácil solucionaron la historia de la tenencia de oro, con lo cual dejó de ser, vamos a decir, punible, ¿no? Tener esas monedas de oro a lo largo de los años 50, 60, ¿no? Y funcionaba. Tú podías ir a comprar una numismática, comprabas tus monedas de oro, pues igual que ahora, ¿no? Ya no había una, vamos a decir, una prohibición extrema en ningún caso. Sí que lo que ocurrió, evidentemente, y por eso hablo de ciudadanos crédulos con el sistema, es que efectivamente reevaluaron el oro, porque ellos en ese momento te daban un $20 de oro, era un poquito menos de una onza, pues claro, ellos te los cambiaban por un papelito verde que ponía $20. Pero es que al año siguiente o 2 años, justo cuando comenta Álvaro, fue ahí, aumentaron a 35. Es decir, se perdió prácticamente el 50% del valor en divisa fiduciaria de esa moneda de oro si lo hubieras entregado al gobierno. Con lo cual, lógicamente, hace bueno todo esa incredulidad, ¿no? Con el sistema, la hace perfectamente válida y se demostró que efectivamente era así, era un truco para retirar de la circulación todo el oro, que era de funcionamiento en el día a día, para establecer lo que luego llegó a ser Bretton Woods, ¿no? Otro sistema monetario completo alineado con países europeos y un sistema global. Yo te quería preguntar sobre un tema de hace un minutito, que es el de la privacidad. Porque claro, nosotros justo estamos especializados en autocustodia y privacidad de Bitcoin. Pero ¿se puede comprar con privacidad oro también? Sí, se puede comprar oro con privacidad. Es cierto que en España y para tiendas en España no hay privacidad. Es decir, puedes ir a una tienda y por ley les obligan a las tiendas y obligan al comprador a dar el DNI para compras superiores a 1.000 euros. Muchas tiendas incluso, debido al asedio de nuestros amigos hombres de negro, incluso piden DNI para compras de menos de 1.000 euros, aunque no esté contemplado en la ley. No quieren tener problemas, ¿de acuerdo? Eso en España. Ahora bien, en Europa no es así. Con lo cual, uno puede pedir sin ningún problema en tiendas online europeas, ¿de acuerdo? Donde no piden DNI, donde se puede hacer, bueno, pues una transferencia y se puede pedir dinero, o se puede pedir que se entregue a otro nombre, en otro lugar, es decir, se puede hacer de una manera razonable. Y luego, por supuesto, queda los tratos entre partículas, que es anónimo total. Eso funciona cambiando oro y plata por efectivo, tal cual.
fácil de comprobar, que es otra de las cosas que gente, pues lógicamente, gente que entiendo, que así de entrada dice, oye, es que si voy a pagar 1.000 euros por una moneda que es del tamaño de mi uña del dedo gordo, ¿cómo sé que esto es bueno? A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Nuestros tatarabuelos funcionaban con oro y plata y era gente pues, que no tenían unos estudios como tenemos nosotros, simplemente con que dé el peso. Y por eso se hacen monedas estandarizadas, ¿no? De tanto tamaño, tanto diámetro y tanto grosor y tanto peso, lógicamente, se comprueba de manera muy fácil y realmente sí es. ¿Eh? Bueno, es que la moneda se puede rellenar de... Bueno, no, eso es muy complicado. Una moneda de Tuster es muy complicado hacerlo. ¿No? Siempre han cantado las falsificaciones. De hecho, se llevan intentando falsificar monedas de oro, lo llaman falsificaciones de época, desde el momento en que la emitían prácticamente. Y realmente son razonablemente fáciles de falsificar. Perdón, difíciles de falsificar. Lo que sí que puede ser más falsificable es los lingotes. Yo por eso desaconsejo siempre el tema lingote, porque los lingotes no tienen unas dimensiones normalizadas. Sí que tienen las monedas, no los lingotes. Y eso, pues lógicamente, como hay una dimensión normalizada, pues ahí puede pasar de todo. Pero las monedas que nosotros hemos usado y que nuestros abuelos han usado cantaban por soleares, ¿no? Las que no son buenas. Incluso un ojo, ni voy a decir ni medianamente retenado, a la vista prácticamente se ve, se nota, se siente, porque el oro, la plata, en el momento que la tocas, se siente. Incluso el sonido es otra cosa, por ejemplo, que el tungsteno no puede imitar. De hecho, cuentan las historias, ¿no? Que cuando hubo esa inundación de duros, que unos duros falsos entraron en España a finales del siglo XIX, era muy fácil detectar los que no eran buenos, ¿no? Simplemente el señor, como que le estabas comprando la carne o que le estabas comprando cualquier tipo pues eso, de bien de alimentación o lo que fuera, simplemente tenía un mostrador de mármol, tiraba un poquito la moneda para arriba, caía, y ese sonido sí que es absolutamente infalsificable, ¿no? El oro y la plata suenan de manera distinta cuando tocan con, cuando tocan con un metal, cuando tocan una piedra, o de hecho cuando se te cae al suelo, ¿no? En un suelo de terrazo a mí me pasó, ¿no? Estaba con una moneda jugando, y uno que es un poquito torpe, ¿no? Estaba jugando con una moneda de 5 rublos de Nicolás II, y es que se me cayó, es que se me cayó. Y ese sonido no lo olvidas nunca. Entonces, simplemente con una basculita y dándole con un bolígrafo Bic, y ya sabes que evidentemente es buena. No hay mucho por donde agarrar. Y me he desviado un poquito o mucho de la conversación y de la pregunta. Pero bueno. Mucha gente piensa que el patrón oro que termina con Nixon es que los ciudadanos podían ir a intercambiar sus dólares por oro, pero no era así. ¿Nos puedes contar un poquito de los diferentes patrón oro que ha habido en la historia? Y después, si te animas, porque sé que es un melón enorme, de qué está pasando con los bancos centrales y el oro ahora. Ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Y hasta prácticamente, yo diría, los años 30, un patrón oro que a veces realmente, como explicaba, es un patrón bimetálico. ¿De acuerdo? Funcionaba el oro y la plata, trabajaban juntos, con un cambio prácticamente estándar a lo largo de la historia, a lo largo de, voy a decir, 1.500 años, 2.000 años, de 15-1, aproximadamente, con pequeñas variaciones. Se podía ser 15-5-1, 16-1, otra vez es 14-1, pero bueno, más o menos andaba ahí. ¿Qué ocurre? Durante la Primera Guerra Mundial, lógicamente, hay una devaluación per se de lo que serían los billetes, porque claro, lógicamente las guerras se tienen que financiar y el oro que hay es el que hay. Con lo cual el patrón oro nunca dio una facilidad para endeudarse de manera clara, y lo que hacían los estados antiguamente es que colapsaban o que directamente entraban en quiebra. Entonces, el patrón oro saltó por los aires cuando Alemania, en la crisis de la República de Weimar, no pudo hacer frente a los pagos de la Primera Guerra Mundial. Directamente ni tenía oro, y sus pagos que tenía con promesas de pago, deuda, etcétera, pues no llegaron a un punto en que no eran a ser aceptados. El problema es que esa deuda era en oro, y los países acreedores, léase Francia, léase Gran Bretaña, claro, tenían que decir
nos están haciendo un simpa de oro y tenemos un problema. Esto es lo que siempre hablamos, ¿no? Que cuando debes 1 euro, el problema es tuyo, cuando te debes 1.000 millones, ¿no? El problema es del que te ha prestado el dinero, ¿no? Al que debes el dinero. Y eso es lo que pasó un poquito en los años 30. Hubo una crisis realmente importante de crédito en Europa, no fluía y no hubo otra que sacar el patrón oro de en medio. El patrón oro es un patrón muy inflexible, y a la hora de, por ejemplo, yo soy ciertamente crítico con el patrón oro, no soy defensor para nada del patrón oro porque no permite flexibilidad a los estados, no permite flexibilidad, por ejemplo, ya no digo de guerras, de que nadie se va a meter en una guerra, pero sí de, por ejemplo, crear deuda que muchas veces es necesario para pues, construir una carretera, para un tema de una tragedia climática, un terremoto, pues lógicamente necesitas un O el montón. COVID directamente. Yo ni siquiera, pero pero eso es otro tema. Pero decir mínimamente en estos casos, ¿no? De que hay un terremoto, ¿no? Y que haya que sacar a la gente de donde sea, pues ahí es cuando en ese... Yo también soy más hacia el minarquismo, entiendo, para que no nos vamos a engañar. Pero oye, en situaciones extraordinarias, pues tal vez pueda ser necesario esa creación de deuda para esto. Y el patrón, lógicamente, no funcionaba así. Todos los países fueron cayendo de la misma manera que cayó Estados Unidos. Bueno, de hecho, Estados Unidos fue el último, ¿no? Pero Gran Bretaña hizo la misma historia. De un día al otro, eliminó la convertibilidad de la libra a lo que sería ese gramaje en oro, ¿no? Porque eran 8 gramos de 0,917 y pues eso dejó de ser una libra y por arte de Birli Birloque, igual que pasó en Estados Unidos después, pues pasó a ser 1,2, 1,3. Básicamente fue una devaluación encubierta de papelitos, ¿no? Lo mismo pasó en Francia, lo mismo pasó en Austria, y entonces toda esa fiebre de quitar el patrón oro, porque no les quedaba otra, se extendió y Estados Unidos fue de los últimos, ¿no? A mediados de, bueno, eso, 31, 32, justo cuando ocurrió. Luego, entre la Segunda Guerra Mundial y el bando ganador establece Bretton Woods. Básicamente, el sistema de Bretton Woods es muy simple. El oro era reserva de dólar y el dólar era reserva del resto de las divisas. Entonces había una convertibilidad básicamente semifija, en la cual, por ejemplo, los francos franceses podían ser, tenía una convertibilidad que decía, pues podría reclamar, por ejemplo, Francia, y de hecho lo hizo, De Gaulle, ¿no? Decía, pues pásame esto en francos en oro, ¿no? Porque tienes esos dólares están garantizados por oro. Mi franco no, pero como yo tengo una convertibilidad con tu dólar, fija, pues me lo pasas. Que estaba a $35 cuando acaba Nixon, ¿no? $35 por onza, ¿no? Más o menos. Estuvo fijo desde que hicieron ese cambio de Roosevelt con el Enactment Act, que pasó de 20, que no era antes, era 20, era un poquito menos, 19, 18 algo, ¿no? Porque las monedas de $20 pesaban menos de una onza. A 35, pues a 31 y luego 35. Prácticamente estuvo 40 años a precio fijo, ¿de acuerdo? Hasta Nixon, exactamente. Y claro, ¿qué pasó entonces? De nuevo, otra vez, guerra. Estados Unidos entra en Vietnam, nuevamente deuda, no puede imprimir tantos dólares como le gustaría porque sería un patrón, vamos a decirlo, que era un patrón oro-dólar de respaldo. Y claro, viendo las orejas al lobo, el resto de países, oye, pues yo es que de los dólares y creo que estás imprimiendo mucho más del oro que tienes, ahora aquí no quiero tus dólares, quiero el oro. Entonces, intenta. ¿Puedes profundizar en la anécdota de Gaulle? Porque yo creo que es Muy buena, sí. De Gaulle, de hecho, tiene creo que lo podéis ver en YouTube, ¿no? Tiene un discurso incendiario al respecto de que quiere tocar y quiere sus reservas de oro a la de ya, que para eso él tiene esto. O sea, realmente fue uno de los más incendiarios
al respecto. Estamos hablando pues que debía ser finales de los años 60, ¿no? Y que quería su oro. O sea, él tenía un surplus, unas balanzas comerciales favorables y que quería oro y quería oro. A ver, lo de los dólares está muy bien, pero si tú dices que lo tienes respaldado, dámelo, ¿no? Y ahí hubo pues bastantes tensiones. Estados Unidos, pues claro, si abría esa puerta, se quedaba sin oro prácticamente. De hecho, las reservas americanas, y estoy hablando de memoria, llegaron a ser por encima de 20.000 toneladas. Ahora mismo son solo 8.000, ¿no? Pero porque estuvieron repartiendo hasta que ya no pudieron más. Claro, lógicamente, el tema del oro es que solo crece en torno a un 2% al año. Me refiero a la cantidad de oro existente. Entonces, claro, cuando te llegan todos a la vez, que es el problema de las corridas bancarias, ¿no? Cuando te pide todo el mundo a la vez que honres tus deudas, pues no puedes, ¿no? Entonces eso fue un poquito lo que pasó, y de nuevo otra vez, debido a esta necesidad, Nixon tuvo que abandonar y decir: "Señores, esto se acabó y bienvenido a la divisa fiduciaria, bienvenido a la impresora", ¿no? Y desde entonces vamos a decir, la tercera parte, o esa tercera etapa macroeconómica financiera mundial, patrón oro, Bretton Woods, y ahora en la que estamos, ¿no? Que es donde el dólar es el activo de reserva y está a voluntad de, vamos a decirlo, que sé que no es formalmente correcto, pero a voluntad de impresión por parte de la Fed. No, no, me parece interesantísimo. Yo aquí estoy aprendiendo un montón. Claro, yo me casé hace un añito y algo y me acuerdo perfectamente de la parte de la alianza, ¿no? Que íbamos a encargar las alianzas y cuando ibas a recogerlas ya había subido el precio. Y claro, fue justo en pleno rally del oro, ¿no? ¿Qué está pasando con los bancos centrales? ¿Qué está pasando con el oro? ¿Qué está pasando con la plata? ¿Cuál es el motivo de toda esta aceleración y qué papel tienen los bancos centrales? Los bancos centrales, de momento, solo la parte del oro. La plata lo vemos después, porque es una tesis totalmente distinta, ¿de acuerdo? La, Básicamente eso, buscan protección. Bancos centrales lo que están haciendo es, bancos centrales no alineados están comprando oro porque quieren reducir su exposición al dólar. Tan sencillo como eso, después de ver que Estados Unidos y la Unión Europea es capaz de congelar activos en dólares. Dice, pues yo no quiero estar o quiero reducir mi exposición a ese riesgo. De nuevo, oro, riesgo cero, lo tengo en mi bóveda, es intocable. ¿De acuerdo? Luego lo pueden usar también como intercambio de comercio. Ya lo ha hecho, ¿no? En países sancionados como Rusia e Irán, ¿no? Cambian oro por petróleo, ¿no? Y así no tienen que pasar por dólares. Sabemos todo el mundo que dólares es la divisa en la cual se hace todo el comercio internacional, pero hay países que les interesa no pasar por el comercio internacional oficial, ¿no? Por ejemplo, Irán, por ejemplo, Rusia y otros, ¿no? Entonces quieren reducir esa exposición. En los últimos 3 años, claro, han aumentado de manera brutal esa parte de sus activos. De hecho, 2022, 23 y 24 por encima de 1.000 toneladas. Es decir, más del 30%, o el 30% del oro que se ha extraído ese año ha ido a bancos centrales, que ya es muchísimo, pero mucho, muchísimo. Luego, además, ya no es, porque esto es una partida de póker internacional, de geopolítica, ya no es lo que dicen que compran, sino que compran de verdad. China compra muchísimo oro, a pesar de ser el primer productor mundial, que genera 380 toneladas, pero lo que puede comprar al año, lo que declara es muy poquito, pero lo que compra, porque hay maneras también a grandes niveles de comprar toneladas de oro de manera totalmente anónima. Eso es imposible. ¿No? Alguien que va a llevar 200 toneladas de oro o 100 toneladas de oro y no se sabe quién son. Hay métodos de alto nivel, como por ejemplo los contratos OTC sobre the counter en Londres, donde básicamente dos partes están representadas por dos niveles de bancos, ¿de acuerdo? En los cuales crean un contrato. Ninguno de los dos bancos que están cada uno a un lado del contrato dice para quién trabaja, trabajan para otros bancos a su vez y esos bancos trabajan para gobiernos o señor X, ¿no? El que sea. Y no se revela, o sea, es decir, eso no entra dentro de los datos de London Bullion Market Association, no entran dentro de los datos del BMA y no se publican. Simplemente se dice que ha habido una transacción en la cual se ha movido 50 toneladas. Ya.
Nadie dice quién está en un lado y quién está al otro. Ahí es nada, ¿no? Ahí en nada. Bueno, de hecho, en 2023 las estadísticas eran 450 toneladas, 450 toneladas en este tipo de contratos over the counter, ¿no? Es una salvajada. Ahí todo el mundo podemos sospechar que China posiblemente esté detrás. ¿Se sabe cuánto oro hay en total? Sí, sí, 250.000 toneladas aproximadamente. Y entonces, más o menos, entran como unas 3.000 y pico toneladas nuevas todos los años, más o menos, por eso ese 2% de aumento de, vamos a decir así, de cantidad de oro existente. Hay mucho oro que lógicamente no está en el mercado. El cáliz de la Catedral de Toledo es oro, pero no está en el mercado. O sea, hay cosas que sabes que no se venden o no se van a vender. Entonces, realmente hay un montón de joyas, familia, etcétera, que tampoco se venden. Es un activo que está extremadamente repartido. De hecho, el mayor tenedor de oro del mundo, ¿sabéis quién es? Álvaro, ¿tú sabes quién es el mayor tenedor de oro del mundo? De los privados, Tether. Sí, de los privados Tether, efectivamente, pero de realmente el mayor tenedor de oro del mundo son las amas de casa de la India. Ah, Tienen 25.000 toneladas. Entonces, claro, está tan repartido. porque en la India hay un fenómeno total con el oro, ¿no? Yo iba a decir que la iglesia, ¿eh? También, pero ya tanto como 25.000 toneladas, no sé si llegará tanto. Pero es que la India siempre ha sido un subidero de oro desde la época de los romanos, ¿no? Cuando comerciaban con Roma, ¿no? La parte de sedas, la parte de especias, los romanos mandaban oro y devolvían especias, pero nunca salía ese oro de la India. Luego siempre ha sido, por supuesto, fundido, refundido y vuelta una vez y otra vez, ¿no? Siempre ha sido un sumidero importantísimo. Luego, claro, de 2000 y pico años, donde nunca ha salido oro de allí, pues lógicamente es brutal. Y luego, pues esa cultura de tocar, ¿no? de la India, común a muchos países del sudeste asiático o de Asia. Sí, sí, justo lo que iba a comentar. Me hace mucho sentido porque en la India hay mucha cultura del oro, ¿no? De hecho, pues las grandes familias demuestran eso, su riqueza en base al oro que pueden ir Son herencias mostrando familiares, en pasan joyas a hijos, a nietos, a bisnietos, es decir, eso está muy enraizado. Pero bueno, la idea es básicamente esa, ¿no? El por qué el oro está funcionando de esta manera es, primero, bancos centrales, ¿vale? Segundo, pues tanto China como la India están tirando mucho. China, especialmente esa clase media que ha visto como la renta variable no les ha respondido y la parte de inmobiliario pues anda de capa caída en los últimos 3 4 años, refugia en oro. Y claro, es que hay entre 1.400 millones de hindúes y 1.400 millones de chinos, son 2.800 millones de personas, donde hay una cultura importantísima a la hora de tocar y de tener esa concepción eh, de valor real, de toco, valor real. Que luego, si a eso le añadimos Oriente Medio, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Bangladesh, entonces países árabes, entonces claro, hay una grandísima proporción, parte del mundo que considera el oro como una, no voy a decir incluso reserva de valor, sino como incluso una inversión y una protección, porque en muchos casos eso sirve de protección frente a la caída de sus propias divisas, como por ejemplo Turquía. Turquía es un ejemplo muy claro. Turquía es un país que ama al oro y es porque la lira turca lleva por el desagüe los últimos 10 años, ¿no? Entonces, claro, es un país donde para un nacimiento se regala una moneda de oro, pero moneda, moneda. Para una boda se regala una moneda de oro. Y eso yo, estando en el mercado en Estambul, vi cómo liquidaban una moneda de oro, donde no te preguntan nada, llega el señor, le pone la moneda de oro, la mira el señor de la tienda, le da los billetes y a correr. O sea, pero esa transacción tarda 2 minutos, 3 minutos escasos. Y se va el señor, ahí no firma ningún papel, no firma, bueno, firma un pequeño recibí, pero que es un recibí como el que lo puedo firmar yo. Pero vamos, absolutamente ninguna identificación, ningún registro por ordenador, nada, cero, cero, cero. Es decir, para protegerse de caídas de las divisas, pues también, ¿no? Entonces, eso ha hecho ese magnetismo al respecto del oro y sumado una cosa con las demás, pues claro, lógicamente la demanda se ha
desmadrado totalmente y, lógicamente, el oro es el que hay y el oro disponible es el que hay y así ha subido, ¿no? Esa sería la tesis global del oro. La plata es distinta, Álvaro, la plata no tiene nada que ver. La plata no es dinero, hoy no es dinero. Fue dinero tiempo A, pero no lo es hoy. Antes de avanzar con la tesis de la plata, que esto está siendo interesantísimo, yo te quería preguntar, igual que para sacar una onza de plata hay que mover más o menos 10 toneladas de tierra, ¿cuántas toneladas de tierra hay que mover para sacar una onza de oro? No sé si sabes el dato, pero... Pues mira, pues te voy a decir, prácticamente la proporción que hay de oro y plata extraído ahora mismo es 8:1. Es decir, por cada onza de oro se sacan 8 de plata. Eso da a imaginar por qué la plata es realmente escasa, mucho más de lo que nosotros nos creemos. Fijaos que es 8:1 cuando su precio ahora mismo son 71, ¿no? En el spot. Entonces, fijaos la diferencia brutal. En cuanto a toneladas, pues evidentemente, pues, lógicamente es más escaso el oro, necesitas muchísimo más toneladas y más intensivo eh, energéticamente. Pero ese 8:1 ya os da una pequeña idea de lo escasa que es la plata. Y eso me hace enganchar con la tesis, que es que tú el oro vas a por ello. O sea, es decir, tú abres una mina, una explotación de oro en África y sabes que hay oro, bueno, crees que hay oro, porque esa es otra, claro. Tardas 12 años en abrir la mina, pero al final tocas la onza y porque vas a por el oro. Pero es que la plata no. La plata te la encuentras. Dices, ¿cómo es posible eso? Eso es imposible, ¿cómo te la encuentras? Sí, sí, te la encuentras. Realmente solo el 25% de la plata es de minería primaria, es decir, tú vas a por la plata. El resto, el 75% es de byproduct, es decir, de producto o de metal que te encuentras en explotaciones de cobre, de plomo, de oro también, ¿no? Es como algo que aparece, ¿no? Que es un bonus. Entonces, ¿qué significa? Que no hay explotaciones de plata primarias. Y en esos regímenes de 8:1 es un metal realmente escaso. Ahora mismo se están sacando en torno a 800 millones de onzas al año, que es tirando a poquito o muy poquito. Y lleva durante varios años el déficit entre oferta y demanda, y aquí esa es la tesis es el déficit entre oferta y demanda, lleva pues cerca de 1.000 millones de onzas de déficit en los últimos 5 años, es decir, la producción anual de un año de déficit en los últimos 4. Que dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es sostenible esto? ¿No? Pues si el mercado te reclama 1.000 y tú solo produces 800, ¿de dónde salen las otras 200? Básicamente de la alacena, o sea, es decir, del surplus que hubo en 2016, 17, 18. Pero ese surplus se está acabando. Y esto es lo que nos estamos encontrando ahora, que no hay plata. El resumen claro es no hay. No hay para lo que demanda la industria, porque es un metal industrial, no es dinero. Por eso la tesis es distinta. Hay una demanda sostenida en la parte de fotovoltaica, en la parte de electrónica, en un montón de cosas donde realmente la inversión es lo de menos. La inversión es una parte muy poquita, muy pequeñita de plata. ¿Eh? Y ahí es donde se ve que no hay. Entonces se están creando unas tensiones muy importantes en el mercado, donde hay figuras industriales que necesitan la plata, necesitan tocar plata, no papelitos que digan que tú me debes, yo te debo. Todo eso no sirve porque las fábricas no funcionan con papelitos, funcionan con plata real. Plata real para hacer microprocesadores, plata real para hacer paneles fotovoltaicos, plata real, que tiene unas propiedades físico-químicas que no son fáciles de replicar, por no decir imposible, y en muchos casos de sustituir a la parte de eficiencia energética. Entonces, lo que nos estamos encontrando ahora es que no hay. Tiene un pasado súper romántico en la parte de que es dinero y que efectivamente es dinero porque fue escaso y es escaso, ¿eh? Pero ahora mismo es una parte industrial. También es una parte de sustitutiva en la parte de oro. Es decir, hablábamos que una familia en la India pues va a comprar o en Turquía para una boda, para un bautizo, una moneda de oro. Claro, problema ahora con el oro, que está a, ya sabéis, $4.200, ¿no? Entonces, no todo el mundo puede ir y comprarse una moneda de oro, ¿no?
y mucho menos las clases medias de la India o las clases medias de China. Ya nos cuesta a nosotros, como clase media occidental, que es, es mucho más del salario de mucha gente, ¿no?, ir a comprar una moneda de oro. Pues, ¿cuál es el primer sustitutivo del oro? Lógicamente, si tienes que comprar una cadena, una joya o una inversión, la plata. Por eso esa relación íntima, esa divisibilidad del oro, cuando no llego al oro, compro plata. Que hace que, claro, que al ser proporcionalmente más escasa la plata que el oro, porque el oro siempre se ha conservado, y eso es otra parte importantísima. El oro siempre está. O sea, todo el oro que se ha extraído en el mundo está. Está, salvo, bueno, alguien que lo tenga metido y se haya perdido dentro de los tabiques de alguna casa o en algún galeón hundido, el resto del oro, de una manera u otra, está. Sin embargo, la plata no. La plata se ha usado de manera industrial, también en pequeñísimas dosis, es decir, podemos hablar que a lo mejor nuestro ordenador personal, nuestro teléfono móvil, pues tiene 1 gramito, 2 gramitos, 3 gramitos de plata, en circuitos, etcétera. ¿Qué pasa? Que esa plata es difícil de reciclar, con lo cual esa plata desaparece para el uso siguiente. Entonces, eso es una diferencia importantísima. El oro está y estará siempre, pero la plata se gasta, entre comillas. A no ser que, claro, que la plata se ponga a 1000 y entonces empezamos a mirar teléfonos móviles. Pero hasta que eso no ocurra, prácticamente el reciclaje es difícil, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con un metal que es escaso 8-1. Metal que la demanda industrial, especialmente de fotovoltaica, crece a dobles dígitos año a año. China y la India tirando. Nos encontramos con un metal en el cual la demanda también crece en la parte inversora como sustitutivo al oro. Y nos encontramos con una oferta minera que está ahora mismo de capa caída y que realmente va a ir hacia abajo, porque hay otra. Dices, pues el año que viene o dentro de 2 años monto una mina y saco plata. No funciona así, tardas 12 años, comentaba antes, con el oro. Entonces es algo estructural y sistémico, algo que no va a cambiar ni en 2028, ni en 2029, ni en 2030, ni en 2031. O sea, no es algo que tenga una solución fácil, ¿no? Y ahí es donde reside ese valor de la plata. Más allá que no es dinero, que tiene un pasado súper romántico y es un metal muy bonito, pero no es dinero a día de hoy. ¿Qué podemos teorizar para el futuro próximo? Que los bancos centrales puedan hacer algo similar a lo que hacemos los inversores particulares. Es decir, el oro me resulta extremadamente caro de conseguir, pues a lo mejor me conviene la plata con un cambio a 51 o 61, y como son lingotes iguales y yo no tengo problemas de espacio en mis bóvedas del Banco Nacional de Rusia, por decir algo, meto plata y lo uso como activo de reserva. Eso es otra de las posibilidades que ahora mismo no está, ¿eh? Yo creo que salvo Rusia, que declaró que podía estar haciendo un fondo no existe, ¿no? Pero eso es un futuro que, si el oro sigue a precios desorbitados, puede ocurrir, porque sí que fue activo de reserva en el pasado la plata. La plata pagaba deudas. Hablo entre países, ¿eh? Te veo mucho más optimista con la plata que con el oro, ¿no? De momento. Bueno, es distinto, ¿no? O sea, si me preguntas, oye, Dani, ¿cuáles son? Ponérmelo difícil, ¿no? Decir, vale, ¿qué tiene que ocurrir para que el oro baje y la plata baje? Es mi pregunta más fácil, ¿no? Me dices, oye, te lo voy a poner complicado. ¿Cuál es tu contratesis, ¿no? La tesis principal del oro es que los bancos centrales empiecen a vender. Así de simple. Que empiecen, especialmente los países alineados y los no alineados, empiecen a vender y empiecen a soltar. Que eso fue lo que ocurrió prácticamente en los años 90. ¿Vale? Y esa sería la principal tesis del oro. La principal tesis de la plata es que se ralentice absolutamente la demanda industrial. En la oferta no puedes hacer nada, porque lo que hay es lo que hay, son 800 millones de onzas al año. No hay más. Entonces, lo único que puede ser es que la demanda se ralentice hasta extremos insospechados. Y eso es que pues, te colapse el SP500, hay una recesión cisne negro de caballo a nivel mundial, cosas de esas, tipo COVID, o sea, cosas duras que digas, oye, va a haber un frenazo mundial. Entonces, claro, ahí la plata va a bajar.
pero son tesis, insisto, distintas. ¿Se comportaron mal en el COVID el oro y la plata? Se comportaron de manera muy curiosa, el oro y la plata. El oro se comportó bien, en general. Bajó un poco porque, a ver, el oro cuando hay liquidaciones sirve para eso, para tener ese respaldo y liquidar inmediatamente y cubrir posiciones. Y eso hablo de hedge funds, grandes tenedores, etcétera, que también nosotros podemos usarlo para ese fin. Es decir, en una situación práctica, ¿no? Alguien que tenga Bitcoin, ¿de acuerdo? Y que necesite en algún momento efectivo para hacer frente a lo que sea necesario. Pues a lo mejor Bitcoin, si no está a tope, es decir, ha habido en alguno de los momentos de caídas o de variabilidad que tal y necesita, pues a lo mejor le conviene tener oro para liquidar oro, porque va a bajar, en teoría, al tener menos volatilidad, te va a bajar menos el oro, con lo cual prefieres liquidar el oro a Bitcoin en ese momento. Con lo cual, por eso digo que para mí me parecen dos activos esencialmente complementarios. En ningún momento creo que sea un oro versus. Nunca. Esa es mi opinión, ¿eh? Sino simplemente, pues mira, lo puedes liquidar el oro ahora que viene este evento o que realmente tengo esta necesidad, ¿no? Y me ha pillado en un punto bajo ciclo Bitcoin donde solo, yo qué sé, me ha pillado y es que no quiero vender o no, prefiero no deshacer mis Bitcoin o bien porque estoy en pérdidas o bien porque los tengo perfectamente guardaditos y los tengo de manera discreta y no me interesa ahora mismo aflorar todo eso, ¿no? Con lo cual el oro es perfecto para ello. Entonces se comportó de una manera razonable, bajó 100, 200 dólares, 100, 150 y prácticamente a los 15, 20 días subió otra vez, eso hablando de spot. La plata, sin embargo, se comportó de manera totalmente distinta. Ahí la plata bajó, estaba a lo mejor en 18, 19, 20 dólares y llegó a tocar en los primeros marzo, principios de abril de 2020, llegó a tocar los 11, 12 dólares en spot. Es decir, perdió prácticamente un 60%, pero ojo, en papel, porque era imposible comprar plata por debajo de 17, en físico, o 18. Es decir, la parte física mantuvo muy bien el valor y la parte papelito no. Y es por lo que hablamos. Nadie va a vender plata por debajo de coste. Entonces, da igual lo que diga el papelito o lo que diga una cámara de compensación en Chicago. O sea, te puedo decir que la plata vale 11, pero me da igual porque esto no vale 11, vale tanto. Y el mercado de compraventa en físico, creo que ajustó en algún momento a 16 y pico y luego volvió otra vez a 20. Y el spread era salvaje entre el spot y el físico. El spot cotizando a 12 y era imposible conseguir onzas por debajo de 20. O sea, se comportaron de manera distinta y los dos en físico manteniendo su valor de manera bastante importante. Yo te quería preguntar sobre el origen del oro, porque el origen del oro a nivel físico, ¿no? O sea, a nivel químico. Porque creo tener entendido que se forma de la colisión de estrellas de neutrones, ¿verdad? Sí, sí, sí. No es algo que nosotros podamos hacer así, de recrear en un laboratorio, ¿no? Claro, de cara a ese punto, ¿no? Yo lo veo muy complicado o sea, que esa escasez no es casual, ¿no? Sino que es del origen mismo de cómo se forma el oro. Entonces, la cantidad de energía que se produce en ese tipo de escenarios ya prácticamente galácticos, ¿no? Pues no es fácil reproducirla en la Tierra, imagino. No, que va. De hecho, ahí de vez en cuando sale alguna noticia, ¿no? Bueno, de que se ha creado oro en un acelerador de partículas en Suiza y tal. Claro, a ver, esto es como todo es experimental. Creas oro, sí, claro, has quedado unos poquitos átomos de oro no estables que se degradan en millonésimas de segundo, ¿no? Eso no es crear oro, eso es hacer un experimento en un laboratorio en un acelerador de partículas que mide 30 kilómetros, ¿eh? Y que has Con un creado. coste salvaje. Claro, que no es una cosa que tú puedas hacer el patio de tu casa, ¿no? Que tienes, yo siempre hago la misma broma, ¿no? Por Twitter, ¿no? Digo, hombre, si lo tienes fácil, primero te sacas el título de ingeniería nuclear, luego después te compras por Alibaba, ¿no? el acelerador de partículas de 30 kilómetros. Luego, por supuesto, tienes que tenerlo
el espacio de 30 kilómetros para hacerlo, ¿no? Y después de mucha energía y 5 o 6 años, tal vez saques eso, unos átomos que se degradan al no ser estables en millonésimas de segundo, ¿no? Entonces, no se puede, no se puede crear o sea, se puede crear en este sentido, ¿no? Experimentalmente, como me van a dar el Nobel, ¿no? Porque mira lo que he sido capaz de hacer durante millonésimas de segundo, pero no tiene una aplicación práctica en el mundo real. Entonces, no. Y luego otra también que nos encanta es el del asteroide, eso es un clásico, eso siempre viene una y otra vez, ¿no? En esa, ¿no? Eso, a ver, no, ingeniería espacial. Yo, la verdad es que cuando la verdad es que oí asteroide, digo, esto pues lo voy a investigar, hombre. Y entré en la página de la NASA, y con varios estudios y tal. Y la historia que está detrás del asteroide es curiosa. El asteroide existe, Psyche se llama, y está en el cinturón de asteroides. Y lo que les tiene un poco despistados a la NASA es que la densidad del asteroide, cuando ellos envían una señal y refleja, ¿no? Es anormal, porque la NASA ellos tienen calificados clase A, clase B, clase C, clase D, no todos los asteroides, ¿no? Y más o menos lo tienen claro. Es decir, mandan a una, este es un clase A, este es un clase C, este es un clase B, ¿no? Pero este era un poco como que era inclasificable, ¿no? No eran capaces de ponerlo en ninguno de los lados, ¿no? Y bueno, pues porque aparentemente la densidad que tenía era bastante más elevada de lo que podía tener y pillaba entre dos, ¿no? O entre tres categorías. Dices, esto es algo raro, ¿no? Esta formación es algo rara. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que ocurrió es que a la hora de presentar el proyecto, claro, lógicamente desde el punto de vista investigador, tienen que enviar una sonda, pero esa sonda vale dinero, tiene que ir a la NASA, ¿no? Entonces, pedir una sonda que vale a lo mejor, 10.000 millones de dólares, ¿no? Y contarles a los de la NASA, ¿no? Mira, es que tenemos este asteroide que no soy capaz de clasificarlo entre el B y el C, pues la NASA lo que puede ocurrir es que te envía paseo. Pues bueno, pues no lo clasificas. Y tienes otros 30.000, ¿no? Asteroides para clasificar. ¿Por qué carajo te interesa esto? Entonces, ahí es donde entró la parte de la densidad. Claro, dices, oye, si tiene una densidad y es metal y es de densidad elevada, a ver si va a haber, ¿eh? Y entonces ya, claro, cuando metes la palabra oro, que atrae un montón, ¿no? Y metales preciosos, platino, claro, tienen muchísima densidad, ¿no? Ayuda mucho a crear ese relato. Decir, oye, es que, fíjate, puede salir esto, ¿no? Entonces ahí ya, lógicamente, entran los medios de comunicación a engrandecer. Pero los papers de verdad, de las investigaciones, ¿no? La palabra oro no lo mencionan. Mencionan que efectivamente tiene una densidad anormal, que puede tal y que lógicamente pues, habrá metales pesados dentro de la estructura y que le gustaría estudiarlo, ¿no? Pero aunque hubiera oro, estamos hablando que, claro, está en el cinturón de asteroides. ¿Qué coste tiene? Si yo estaría encantado de que mandaran a extraer oro del asteroide, porque claro, solo con los costes de extracción para que fuera rentable, el oro que se toca en la Tierra, pues multiplicaría, no sé, por 1000, ¿no? El valor, con lo cual yo estaría encantadísimo que decidieran ir a extraer lo que fuera que encontraran allí. A lo mejor encuentran un alien también, ¿eh? Como alien octavo pasajero, ¿no? Que son mineros, ¿no? Y digo, pues sería estupendo. Pero bueno, no deja de ser algo que queda muy bien y con las bromas que tenemos pues, por Twitter y todo, bueno, de decir, oye, pues es que esto pues está ahí. Pues sí, efectivamente, pues está ahí. Y sobre todo que es un clickbait muy fácil, ¿no? Es decir, un asteroide que vale trillones de trillones. Claro, multiplica la densidad y lo pones que es todo oro, por decir algo así, o iridio, ¿no? Que dice, pues ya está, hago la multiplicación y son trillones. Pues fantástico, pues venga, adelante. Pero ahí queda. Hablando de Twitter, puse hace unos meses un tuit que decía: llegas a Twitter hace 3 años, en 2022, empiezas a seguir a nuestro querido Gustavo Bolsa, que le mandamos un saludo, a Dragón Oro Plata y comienzas a hacer los deberes con Bitcoin. Te cargas de Bitcoin, oro y plata. Superas a prácticamente todos los inversores del mundo. Y dejaba yo abajo, ¿sigue siendo igualmente válido hoy? Te doy la pregunta, ¿sigue siendo igualmente válido hoy? Pues yo creo que sí, y más tal y como va la deriva que estamos teniendo ahora con esta bajada de tipos reciente y la parte macro, ¿no? Yo creo que esa potencial liquidez que puede entrar a los mercados va a afectar, por supuesto, muy positivamente a Bitcoin, por supuesto. Esa liquidez va a necesitar ese colateral de cimiento que es el oro, con lo cual también va a entrar mucho en oro.
Y luego, pues la plata, la parte industrial, pues también va a ir para arriba. Entonces yo creo realmente que sí es así. Y tal como va esa deriva de aumento de liquidez y de creación de nuevas arquitecturas de activos, necesitan ese soporte, ¿no? Y ese soporte se lo da el oro, esa liquidez va a entrar en Bitcoin y esa liquidez por motivos distintos, cada uno por motivos distintos, no por el mismo, va a ir también a ir también a la plata. O sea que yo diría que sí. Te habíamos dicho que esto iba a ser de 25 minutos, llevamos ya 1 hora y 5, pero es que está siendo tan interesante y estamos aprendiendo tanto que no puedo evitarlo. Vamos ya con lo último. Dices mucho, si no lo tocas, no es tuyo, ¿no? ¿Por qué es tan importante que el oro, la plata, incluso Bitcoin, ¿no? En autocustodia de privacidad, pues tenga ese componente de tenerlo tú, de tenerlo bajo tu control? Porque es realmente lo único que puedes decir que es tuyo. Es así de simple. Bitcoin, oro, plata, en autocustodia es el único activo que puedes decir que es tuyo. ¿Por qué digo esto? Porque realmente cualquier cosa que nosotros creemos que tenemos, como por ejemplo una propiedad inmobiliaria, realmente el sistema tiene conocimiento de ello. Por supuesto, te pone impuestos al respecto, y tiene perfectamente controlado tus propiedades, tiene perfectamente controlado tus vehículos, si tienes coche, tienes perfectamente controlado en lo que trabajas, en el valor de tu trabajo. Por cierto, me encantó ese tuit que pusiste sobre la caída del valor de trabajo. Y digo, madre mía, nuestro amigo Álvaro lo ha sacado fuera del estadio, me encanta, te doy la enhorabuena porque el tuit me encantó, de cómo se ha ido degradando ese valor del trabajo de cada uno. Pues igual, ¿no? Ese valor del trabajo que está en caída libre, pero es que además es totalmente confiscable vía impuestos, vía un montón de maneras, ¿no? Que tienen pues eso, de penalizar ese trabajo más allá de la obvia de la inflación, ¿no? Esa también se suma a mayores. Entonces, incluso con quién estás casado, si tienes hijos o no tienes hijos, incluso si al colegio de los niños, o sea, lo tienen todo absolutamente controlado. Y lo tienen, vamos a decir, vives de prestado, ¿no? Porque el sistema pues, te puede penalizar por un lado o por otro. Sin embargo, oro, plata, Bitcoin es tuyo. No, no es permeable al Estado. Si lo tienes, por supuesto, como has mencionado estupendamente, has hecho tus deberes en autocustodia, en privacidad, en los 3 activos, es realmente tuyo. Por eso siempre digo, y desde el primer episodio del canal Dragón Oro Plata hace ya, pues, 2021, ¿no? Si no lo tocas, no es tuyo, porque es así. Y es de nuevo otro punto en común de los muchísimos que tiene el oro, la plata y Bitcoin. No sé si quieres comentar algo más para cerrar, de Centra. No, yo simplemente agradecerle porque la verdad, vamos, he estado aquí tomando nota con papel y boli porque, vamos, cosas muy, muy interesantes. La verdad es que se aprende un montón. El oro y la plata son elementos fantásticos que han acompañado a la humanidad durante toda su existencia prácticamente. Y activos muy similares. O sea, por eso digo que yo me encuentro muy cómodo hablando de Bitcoin, porque encuentro tantísimas similitudes en tantísimos aspectos, ¿no? Que me hace sentir extremadamente cómodo, ¿no? Cuando puede ser alguien que se puede encontrar cómodo, buscar, siempre hay aspectos que se pueden decir, pues oye, puedo discutir este mínimo detalle que no es igual en un lado o en otro. Bueno, estupendo, claro, efectivamente no son activos iguales, lógico, ¿no? Pero desde luego son activos con muchísimas cosas en común, que ellos 3 es prácticamente separado del resto de los activos a todos los niveles, ¿no? Y lo más importante es eso, la privacidad. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues hombre, me podéis encontrar en Twitter, Dragón Oro Plata, en mi canal en abierto de YouTube, que es Dragón Oro Plata, y luego ya para si queremos afinar en la inversión oro plata, donde damos realmente ese plus, ¿no? Ese más del spot, porque claro, lógicamente el oro y la plata pueden dar mucho más que el crecimiento en spot, ¿no? Y ahí es donde lo trabajamos duro en Patreon Dragón Oro Plata, que tenemos episodios y contenido exclusivo de pues, un par de horitas al mes, con ahí
los momentos, el dónde, el cuándo y el cómo y el por qué y el qué para entrar en Oro y Plata. Y luego, por supuesto, una comunidad que tenemos también en Patreon, realmente espectacular. Hablo de pues, cerca de 300 personas dentro de la comunidad en Discord, pues que estamos discutiendo, debatiendo, ayudándonos, ¿no? Porque siempre lo que le ha pasado a uno le puede pasar al otro, ¿no? Oye, pues es que he tenido este problema, oye, pues no te preocupes, que a mí me pasó esto, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Entonces es una comunidad realmente constructiva que ayuda y con un buen rollo extremo, ¿no? Encantadísimo. Yo creo que es de lo más valioso que he creado, que es esa comunidad, fíjate, me atrevería a decir. Pues dejaremos todos los enlaces en la descripción. Ya sabéis, haced los deberes con Bitcoin y también con el oro y la plata. Ahora también tenemos la newsletter de BTC Consulting, donde vamos enviando novedades, actualizaciones, artículos sobre Bitcoin. Así que aprovechad para suscribiros y si tenéis interés en hacer los deberes con Bitcoin, nos escribís a BTC Consulting. Nos vemos. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.